Sí, por supuesto. Tengo un supuesto, evidentemente, videosnap, pero vamos, en cualquier momento te lo enseño. Y ya está. Y entonces dices, ¿y esto qué ha pasado? Dice, pues que se lo han inventado. Y que llama poderosamente la atención que... Realmente la única pista fiable que tenemos es cuando él abandona una furgoneta en la granja de Iniesta, que previamente le ha robado al dueño de un restaurante en Minglanilla. Esa es la prueba fiable, primero por una identificación total y absoluta por parte del conductor de la furgoneta, porque él lo amenaza, le saca la pistola y le dice quién es. Y segundo, porque sacamos huellas dactilares en el volante de la furgoneta que nos acredita de forma fehaciente que es él. Buenas noches, bienvenidos a La Punta, Alejandra Castillo, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cómo es posible que 25 años más tarde Antonio Anglès siga huido de la justicia. Recordemos, el principal sospechoso, junto con Miquel Ricard, que cumplió 21 años de cárcel, del asesinato de las niñas de Alcácer. No entraremos en detalles de lo que pasó con las niñas de Alcácer, por respeto a ustedes y a la familia de las niñas, porque evidentemente se nos cortaría nuevamente la digestión. Vamos a hablar justamente con, por ejemplo, el comandante de la Guardia Civil que llevó el caso, con José María Benito, portavoz de la Dirección Federal de la Policía, de cómo es posible que un hombre que fue el más buscado de este país pudiera escaparse de la justicia, y además en reiteradas ocasiones. Sí, psicópata, violento o misógino son algunos de los calificativos que utilizaron para describirle, y se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Desde muy joven, Antonio Anglès forma parte de la banda del Calígula y es detenido en varias ocasiones. Con 20 y pocos ya vende cocaína y heroína. Aún así aseguran que es un buen chaval, pero que cuando se enfada se pone muy nervioso y entra en shock. El pronto que tiene, el pronto ese que tiene, no iba bien. Él instaura una ley de poder dentro de la casa, donde el que pega es el que domina, pero que él lleva al límite. Tenía un poco de miedo, ¿sabes? Porque me pegó una vez muchos puñetazos, me dejó casi muerta. Toma muchos rohipnoles, unos tranquilizantes que le apaciguan la tensión. Le gusta cuidarse y gastarse el dinero en cazadoras caras. No tiene ni un gramo de grasa y trata de mantener su cuerpo en forma. Está diseñado para la supervivencia. Se iba a la montaña a comer hierba y a vivir la vida
en plan Rambo. Antes del caso Alcácer, Antonio ya tiene antecedentes similares. En 1990 secuestra y tortura a Nuria, una exnovia a la que tiene varios días encadenada cerca de un Doberman adiestrado para atacar. De hecho, la voluntad suya es lanzarla por un pozo ciego, pero su madre, la presencia fortuita de su madre, impide que él, con la ayuda de Ricard, pueda lanzarla al pozo y matarla. Como consecuencia, lo condenan a 11 años de prisión, una pena que no está dispuesto a aceptar. Y vamos a empezar esta mesa sonando en primer lugar al hombre que detuvo al compinche de Antonio Anglés, a Miquel Ricard, y es el comandante retirado de la Guardia Civil, Juan Pérez. Juan, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Y la primera pregunta que le voy a hacer es la misma que a José María Benito, portavoz de la Dirección General de la Policía. José María. Juan, ¿cómo es posible que el hombre más buscado de España pudiera fugarse de la justicia y de la policía? Pues no cabe duda de que el factor fuerza fue predominante y dentro del factor suerte hubo 4 situaciones independientes pero continuas en un espacio de tiempo corto que propiciaron que él se beneficiara de esa suerte. Bueno, y casos de muchísima suerte, como lo que él realiza con el secuestro de una furgoneta y el hombre al cual él secuestra. La secuestra en Siete Aguas, que es una población distante unos 50 kilómetros de Valencia, para repostar. Antonio Anglés está oculto con una manta, le ha mostrado la pistola, él conoce ya la agresividad de Antonio Anglés, él lo amenaza, le dice cuidado con lo que haces porque te mato y tal. Él se baja de la furgoneta, reposta, paga, para lo cual entra en la oficina. Junto a la oficina anexa había una cafetería con varias personas y él, en vez de refugiarse allí y decir, oiga, que llevo ahí a Antonio Anglés, con lo cual su seguridad hubiese estado garantizada. Y por otra parte, claro, la detención de Antonio Anglés hubiese producido de una forma rápida. Sin embargo, este señor lo deja en Minglanilla, vuelve a su casa donde la familia ya estaba preocupada y lo único que hace es decir, vengo mal, me encuentro mal, estoy enfermo, se acuesta y no denuncia el hecho hasta la mañana siguiente. Increíble. Hemos perdido 24 horas. José María Benito, a día de hoy sería prácticamente impensable una fuga así, ¿no? Bueno, hay que verlo con la perspectiva del tiempo. Esto sucede pues hace ya más de un cuarto de siglo y yo recuerdo que en aquella época no teníamos teléfonos móviles, no teníamos internet. Hoy en día los teléfonos móviles te posicionan en cualquier sitio. Internet te da la facilidad de buscar las cámaras de seguridad que están instaladas en nuestras carreteras y que entonces no estaban. Yo quiero recordar el asesino de Cuenca que mató a estas 2 chicas, se le pudo detener en Rumanía precisamente porque se le siguió a través de las cámaras por toda España, por donde circulaba su vehículo. Todos esos medios técnicos con los que ahora contamos entonces eran impensables. Entonces era investigación pura y dura de investigadores que se partían la cabeza precisamente para intentar detener a Antonio Anglés, pero no te ayudaba para nada la técnica que tenemos hoy en día, afortunadamente. Está clarísimo. Alejandra, vamos a avanzar un poquito más en la fuga de Antonio Anglés. Sí, porque tras encontrar los cuerpos de las niñas, Antonio Anglés empieza un camino de huida y tiene a todo el país pendiente de sus movimientos. Antonio Anglés, condenado a 8 años de prisión por agredir a su expareja, se escapa de la cárcel en su segundo permiso penitenciario. Aún no han salido sus fotos a la luz y no necesita esconderse del resto de la sociedad. Según la hermana de Anglés, cuando se percata de que la policía lo está buscando, ata unas sábanas para saltar por la ventana y se escapa de la vivienda. Mi hermano decía, no abréis la puerta que es la Guardia Civil. Y puso una madera ahí en la puerta. Coge un taxi para que lo lleve hasta Picassent. Casi al final del trayecto, el taxista se percata de que lleva una pistola. Cree que lo va a matar. El presunto asesino se refugia en un corral de ovejas en pleno campo, a 3 kilómetros de Alborache. Anglés se marcha a Valencia. Allí acude a una peluquería, se corta el pelo y se lo oscurece. No quiere que nadie lo reconozca, aunque intenta ligar con la peluquera. Se refugió durante 5 días en el mejor chalet de Benaguasil. Allí tenía whisky, coñac y latas de conserva. En el suelo había ropa manchada de sangre. La dueña del chalet se extraña porque la policía le dice que ella misma lave la sangre. Anglés se deja su documentación en el chalet y huye rápidamente. En un pueblo cercano a Lisboa compra el pasaporte a un toxicómano y finalmente se refugia en los contenedores de carga del puerto de la capital portuguesa. ¿Cómo ha conseguido Antonio Anglés llegar hasta aquí burlando todos los controles? Claro, la verdad es que es tremenda la pregunta. Juan, una vez más, comandante retirado de la Guardia Civil, pero que felizmente usted fue el que pudo conseguir arrestar a Miquel Ricard, que fue su cómplice en los crímenes. ¿Lo de las sábanas es verdad? ¿Él se desliza por el edificio con sábanas? No, en esa teoría no, sinceramente no creemos, entre otras cosas porque es una cuestión de tiempo. Es decir, suponiendo que él hubiese estado en el domicilio,
llegan mis compañeros, llaman, la Guardia Civil, transcurre un espacio de tiempo tan corto, tan breve, que es imposible. Hay que pensar que el sistema de fuga que podemos utilizar es empezar a unir sábanas, amarrarlas, hacer una liana donde la atamos a la pata de la cama, luego me tengo que tirar, luego me tiro, no me alcanza la sábana y toda esa historia. Eso lógicamente transcurre un tiempo. Entonces, ¿cómo se fuga? Bueno, es que él no está allí. Él no estaba. Él, durante lo que se supone que ha ocurrido eso, a los 5 minutos, él llama por teléfono a su casa y le dice, oye, dile al rubio, que es Miguel Ricard, dile al rubio que me lleve la maneta de la moto y los quelos a donde él sabe. Es decir, hace una llamada que no tiene sentido que se realice, puesto que la Guardia Civil está allí. Claro, lo que pasa es que el teléfono no se coge y se deja que la grabación se quede en el contestador, ¿no? Javier Martínez, que es periodista de Las Provincias y que tú has vivido este caso de primerísima mano. Esto probaría de que Anglés, como hemos visto ahí a su hermano, que decía que podía haber saltado, también hay que recordar que había un guardia civil arriba en la terraza, lo hubiese visto. Y además, Kelly, el día después, bueno, horas después de ser trasladada al cuartel de la Guardia Civil, declara que ella estaba durmiendo, que no había escuchado ni los golpes que habían dado en la puerta a los guardias civiles que trataban de entrar en la casa. Y ahora, años después, viene con esta historia de que habían anudado las sábanas. Vamos, a mí me parece poco creíble y la prueba fue la investigación que se hizo y el registro. Hagamos una cosa, vamos a ir con alguien muy especial y es José Domingo Monforte. José Domingo, abogado, buenas noches. Buenas noches. Tu historia es tremenda porque tú defendiste a una persona muy vinculada a Antonio Anglés, a Rubén Darío. Rubén Darío Romero Pardo, así es. Estamos hablando del caso en el cual Antonio Anglés secuestra y maniata a su novia por un tema de drogas y deja a un Doberman vigilándola. Pero está involucrado Rubén Darío, en este caso, el que fue tu cliente. Sí, a Rubén le acusaban de un delito de detención ilegal y fue absuelto por la audiencia provincial. Y precisamente el contacto que tuve yo con Anglés fue en ese juicio por la defensa de Rubén Darío Romero Pardo. Y además él fue condenado, Antonio Anglés, por ese juicio. Anglés se llevó todo el fardo punitivo, se lo llevó enterito. El presidente de la sala, que fue el ponente de la sentencia, Domingo Boscá, le condenó por un delito contra la salud pública en base a las manifestaciones de Nuria Pera, de que le vendía la droga y que la deuda era por un... Hay que decir, si me permites, para que la gente sepa quién es esta Nuria. Nuria era la novia de Antonio Anglés. Nuria le pide droga a Antonio Anglés le pide el dinero, ella no puede devolvérselo y él lo que hace es que la secuestra, la lleva a casa de sus padres, aseguran que incluso abusa de ella, la deja maniatada y... deja un Doberman encargado de la vigilancia de esta chica. Sí, yo no he podido borrar el recuerdo de ese juicio. Todos los que estaban allí estaban sometidos a la voluntad de Andrés, hasta el extremo que Nuria, cuando es liberada por la Guardia Civil, dice que se ha caído y que no sabe quién la ha encadenado allí, que está allí por su propia voluntad. Es con el paso del tiempo. Mucho miedo. Parece mentira, porque vemos la cara de Antonio Anglés y la verdad es que ya sé que la cara dice poco de una persona, pero sí que no parece que pueda ser tan violento para que todo el mundo diga lo mismo. Producía pavor en la gente. Sí, fíjate, hemos hablado antes de la furgoneta que le traslada, hablamos ahora de su propia pareja, que llega a decir efectivamente que se ha caído, que no sabe cómo está allí, pero no delata a Antonio Anglés, no dice que ha sido Anglés quien la ata. Él utiliza siempre el miedo como arma. Por ejemplo, al agricultor de Villamarchant le dijo que si lo denunciaba, tenía 9 hermanos en Valencia que iban a vengarse. Vamos a avanzar un poquito más y lo hacemos yendo a un testimonio, un cazador que se encuentra con Antonio Anglés. Sí, Hora Punta ha podido hablar en exclusiva con un testimonio que asegura que vio a Ricard y a Anglés en el lugar de los hechos en las fechas próximas al crimen. Punta ha conseguido hablar con un testimonio clave, el cazador que vio juntos a Miquel Ricard y Antonio Anglés en una cabaña cerca del pueblo de Alborache. Nada, veníamos a cazar, una cuadrilla de amigos, yo me acerqué por ahí y él, Antonio Anglés, vino hacia mí y nada, le pregunté qué hacían ahí. Y entonces me dijo que eran apicultores y que tenían permiso de José. Claro, verdaderamente el dueño se llama José. Mauricio vino con él, venía detrás de él, a 2 metros de él andando, y Ricard estaba lavándose la cara. Yo cuando lo vi aquí era moreno, muy educado. O sea, era muy educado, muy servicial, que era muy agradable. Juan Canigral no consigue olvidar de que si hubiera sabido quién eran, podría haber evitado un asesinato. Esto creo que fue justo la semana antes de desaparecer las niñas. Entonces, pues sí da rabia decir, joder, podía haber llamado a la Guardia Civil, sí, claro, si uno lo hubiera sabido, pero uno esas cosas no las sabe. Juan, ¿me querías decir? La relación de amistad que había
entre Antonio Anglés y Miguel Ricard, más que una relación de amistad, era una relación de subordinación. Vale. Es decir, él lo manipula, lo maneja, incluso de alguna forma piensa por él, actúa por él, porque Miguel Ricard hay que pensar que es una persona débil de carácter, con poca personalidad, sentimentalmente muy estable, está condicionado por su origen de una estructura familiar rota, ha tenido una infancia difícil, y Antonio Anglés, que es uno de los rasgos característicos de la psicopatía, es esa violencia en el trato, ¿no? A la que y manipulador al 100%. Manipulador total, una falta de empatía, una indiferencia afectiva. Y llegado el caso, él emplea lo que los psicólogos Hay y Kitchen en los años 40 en Estados Unidos, en la psicología criminal, establecen como la cosificación. Él trata a sus víctimas o trata a las personas como si fuesen objetos. Los despoja de su condición humana, de su condición como persona, y los trata como una piedra. Es decir, él está tratando como una piedra. Si uno trata de arrebatárselo todo. Todo, lo convierte en una piedra, por ahí viene cosificación, lo convierte en una cosa. Si se golpea esto, nadie tiene sentido de culpabilidad o de remordimiento. Si golpea esto, no lo puede tener. Sí, pues esto pero es algo insensible. hasta que llega a cosificarlos, trabaja muy bien la aproximación a ellos. Es que la manipulación precisamente consiste en eso, en ir introduciéndolo precisamente en su forma de ver, entender y actuar. Pero tenía mucha capacidad para hacer eso, porque lo lograba con todas las personas, con todo el círculo que tenía, su familia. ¿Quieres destacar que al mismo tiempo era una persona muy inteligente? Yo entiendo que sí, no solo, aparte de que era inteligente, sabía manipular sabía bien, gestionar emocionalmente a las personas. Claro. Es una característica. Pero todo eso lo hacía a través del miedo, ¿eh? Todo eso lo hacía a través del miedo. Pero el miedo era el segundo paso. No era por convencimiento, era por miedo, ¿eh? Sí, pero primero, la gente tenía miedo. Era muy violento. Claro. Pero el acercamiento, primero el miedo lo utilizaba después. Pero el primer acercamiento era porque caía bien. Porque caía bien. Sí, lo que se llama, cuando caía bien, todo nos va muy empatía, vaya. Claro. O sea, es decir, esa facultad que tienes para que la gente incluso confíe en ti. Sí, pero esa empatía la iba utilizando a su favor, y al final era una subordinación, como dice el comandante. Una pregunta, antes de nada, porque hoy tenemos solamente 25 minutos de tiempo en el programa, así que tenemos que ir rápidos. Juan, ¿tú crees que Antonio Anglés sigue vivo? Es que no hay ninguna razón objetiva para que no lo sea. Es un tío que tiene ahora mismo 51 o 52 años. Practica algún tipo de deporte, no se droga, frente a Miguel Ricard, que Miguel Ricard sí que se droga, ¿no? Y que hay que tener en cuenta también que esa subordinación que viene puede venir presidida porque Antonio Anglés le suministra drogas a Miguel Ricard. Entonces, ahí a partir de ahí se produce una adicción en el plan del dominio psicológico que existe, que ejerce sobre él, y después una dependencia en el plano de depender de él a nivel de drogadicción. Fíjate que hasta tal punto es así que se piensa que puede estar vivo, que la búsqueda de Interpol sigue activa todavía a día de hoy. Vamos a avanzar un poquito más en la historia, pero luego quiero que me contestéis algo que creo que es importante, y es un hombre que es capaz de hacer semejante barbaridad. Y no estamos entrando en detalles, por respeto nuevamente, digo, a la familia, pues tampoco hemos invitado a ninguno de los padres, para evitar entrar en los detalles, por respeto también a ustedes. Y por eso obviamos detalles que todos vivimos en su momento y que se nos han quedado grabados a fuego en la memoria. Pero ¿qué puede producir o qué hubo en la cabeza de Antonio Anglés para que pasara de secuestrar a su novia y dejarla pues atado a una cama a realizar semejante atrocidad con estas niñas? Yo estoy convencido de que Anglés no quería volver a la cárcel, y después de esa condena por detención ilegal y un delito contra la salud pública de 6 años y 4 meses, él sabía que si las niñas quedaban vivas después de la atrocidad que cometió con ellas, si las dejaban vivas, podrían delatarle, denunciarle e ir a la cárcel. Y para mí creo con su vida por eso. Juan, quiero que quería comentar algo. Quiero aclarar algo muy significativo, y es que, partiendo de que él puede ser misógino, él en la cárcel, estando en la cárcel, tiene contacto con el peluquero de la prisión, y en un momento determinado lo pone en antecedentes como una premonición de lo que piensa hacer si sale de la cárcel o cuando salga de la cárcel. Es decir, él pretende hacer justamente lo que hizo. Claro, ya lo comentó. Secuestrar, violar, matar, aunque eso de la violación fue una violación no al uso, porque sí, y lo vamos a dejar ahí. Exactamente. Por los detalles. No fue una violación al uso, salvo la de Miguel Ricard, que cae en el narcisismo de decir
que él tuvo acceso carnal con una de las chicas, que no hace falta decir el nombre, porque él le gustó a la chica. ¿Hubieron solamente 2 personas o pudieron haber más? No hay más. Pero es que, por otra parte, hay elementos totalmente objetivos, aunque la fantasía erótica puede alcanzar unos niveles... Pero eso nos da igual. La teoría de la conspiración. Pero nos da igual, y por eso yo quería hacer una mesa con vosotros y no con los padres. Primero porque no quiero volver a rescatar todo aquel tema, sino que quiero que gente profesional, como tú también, José, que tú estuviste relacionado porque tú conociste a Anglés. Pero yo creo que Javier ha dicho una cosa muy importante. Y ha dicho que quedó el resentimiento y la venganza en Anglés. Y no, ¿en Anglés o en Miguel? En Anglés quedó el sentimiento de venganza. Tras la condena. Tras la condena de Nuria Pera, al máximo. Ese sentimiento de venganza... Yo creo que estuvo ahí. ¿Tú crees que lo pagó con estas niñas? Yo creo que se vengó y ¿Qué culpa tenía de estas niñas? No, bueno, pues que ninguna. Las tocó. Estaban haciendo autostop en ese momento y las tocó. No, pero mira, podían haber sido otras niñas que cada vez da más rabia. Claro. Ya sabes que es un hombre que odiaba a las mujeres. La venganza, pero no hay ninguna teoría de la conspiración que se sustente en pruebas reales. Y yo creo que los que estamos aquí en esta mesa ninguno creemos en esa teoría. Y por eso, si te digo a vosotros, repito una vez más, porque yo creo que sobre todo por la memoria de estas niñas, y todos nos merecemos que se hable con propiedad y que por eso estéis aquí vosotros. Pero permíteme que no estaba mal en la cárcel, ¿eh? Escribía unas cartas en la cárcel para pedir los permisos, que bueno, que se arrodillaba y bueno, suplicando, diciendo que él había cambiado su comportamiento, que era una persona que había cambiado. ¿Hablamos de Antonio Anglés o de Miquel Ricard? Antonio Anglés. Fíjate lo que hizo. Anglés, el primer permiso vuelve y el segundo ya no vuelve. Claro. Y en ese segundo permiso es cuando comete... Él suplicaba con la única intención de salir de la cárcel para fugarse. Él en la cárcel no estaba bien. No estaba bien. Yo lo que también llama mucho la atención es el dinero que manejaba, comandante. Manejaba mucho dinero, pagaba dinero, le daba dinero al otro para que pagara. Traficaba con drogas. Siempre traficaba habiendo salido en un permiso penitenciario, seguía traficando. Sí. Vamos a cosa, decidme, perdón. Hay una cosa, Javier, Juan, que te diría puntualizar. Y nada, tenemos que ir al último vídeo porque si no nos va a dar tiempo. En relación con lo que dices, ¿cómo es? José. De que hay un motivo de venganza. Yo creo que hay un motivo de frustración por parte de Antonio Anglés. Antonio Anglés, según deduzco de la conversación con el dueño, él, que parto de la base que es homosexual, él le comenta o de alguna forma se lo hace ver y el otro lo intuye así, de que él es misógino porque odia a las mujeres, porque las mujeres pueden conseguir hombres que sean heterosexuales frente a él, que como homosexual no puede conseguirlo. ¿Antonio Anglés era homosexual? Yo estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Sí. Yo estoy, además, de hecho, y tratando de lo escabroso, no centrarlo mucho, es que las violaciones se producen de una forma no convencional. Se utilizan incluso instrumentos. Vamos a hacer una cosa que cuando me sigue impactando mucho, José, tú que eres un abogado bragao en un montón de casos, ¿cómo te noto como impactado todavía ante el recuerdo de Antonio Anglés? Y han pasado 26 años. 27. O 27 de aquel juicio. Se la fuga 25, pero de aquel juicio 27. Y recuerdo también hasta el abogado que le defendió, lo incómodo que estaba defendiéndole. Por eso digo que realmente te noto impactado, y te lo aseguro, lo he notado claramente desde el inicio, de cómo te impacta la figura de este hombre, de este criminal. Sí. Y yo creo que Rubén, voy a contar un episodio para que conozcáis un poco más cómo se manejaba. En una ocasión, por una diferencia en un pago de una deuda, Rubén no podía pagarle. Se acercó a una gasolinera, conduciendo Rubén su propio coche, cogió una lata de gasolina, lo roció y luego lo apagó. Lo roció de gasolina, lo incendió y luego lo apagó. Cuando te refieres a Rubén, te dices Antonio Anglés. Me refiero a Antonio Anglés sobre Rubén Darío Romero Pardo. Eso defendido, ¿no? Como utilizaba el seudónimo también de Rubén. Sí. Luego le robó la identidad también. En una de los documentos que se encontró documentación de Rubén. Otra documentación. Yo asistí a Rubén en una diligencia en la comandancia. Y claro, les quedó claro que Rubén estaba al margen de todo esto. Me parece increíble. A casa esa misma noche. Me parece increíble, si me permites, el grado de sadismo, de como no tenía dinero para pagarle, igual que su expareja, aunque fuera esporádica, el que le hace lo mismo, no tiene dinero para pagarle y él se la lleva, la secuestra, la deja y le deja un Doberman encargado de la vigilancia, sabiendo el pavor que le producía a ella los perros.
después de golpearla sangrando. Por eso digo, la abeja, la ata una columna. Intenta una cadena de 6 metros. Cosificarla, como dice Juan hace un momento. Intenta una vez más cosificarla, quitarle cualquier atisbo de atributo humano para convertirla en objeto, en piedra. Y hace lo mismo con tu cliente, que es que lo rocío de gasolina, le prende fuego y luego la apaga diciendo: el que manda soy yo. Fíjate una cosa, tremendo, Javier, si habrá una evidencia... Es que te lo juro, es de película de terror. No, creo que supera la fertilidad de un escritor. O sea, todo lo que... Supera la ficción. Supera la ficción. Fíjate un detalle de lo que indica de lo truculenta que era su conducta, que cuando montan a las chicas, se pasan de la estación, de la gasolinera, y él le dice que van a ir un poco más adelante, que hay un bar y tal y cual, y cuando ya sobrepasan eso, las chicas empiezan a ponerse nerviosas, lógicamente, sí, son 3 crías. Sí. Y entonces una de ellas, que no voy a decir el nombre, se pone histérica y empieza a gritar. Va conduciendo Miguel Ricard, Antonio Anglés lleva la pistola en la guantera, con esa frialdad que caracteriza al psicópata, saca la pistola, se vuelve y con la culata le golpea y le rompe el labio superior y los incisivos. Imagínate una chica con 14 años que le dan un culatazo. Eso figura la declaración de Ricard y luego coincide con las lesiones que tiene en la autopsia. Eso me lo dice Ricard y además yo aguanto allí. El comandante le arrancó la confesión a Ricard. Sí. Pero un momento, y tú dices, ¿y yo aguanto ahí? Sí, aguanté pensando lo que pensaba, pero sin poderlo decir. Más que pensando y decir, pensando en lo que querías hacer, que es muy distinto, y te entiendo perfectamente. Pero yo quiero agradecerte, José, a ti. Gracias por habernos explicado esta historia, porque nos ha ayudado más a comprender de qué persona estábamos hablando. A mí el ejemplo que has puesto de la gasolina con tu cliente me ha dejado realmente... Creía que no me podía impactar de lo que hiciera Antonio Anglés y me ha dejado impactado. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias, Javier. Juan, te espero mañana otra vez para acabar de atar cabos en esta historia, si te parece. Perfecto. Comandante de la Guardia Civil, que te encargaste de, entre otras cosas, poder apartar a uno de los culpables, Miquel Ricard. Gracias. José Benito, policía, y Javier, gracias por acercarnos un poquito a lo que tú viviste durante todo este tiempo en tu periódico. Muchísimas gracias. Nos vamos, pero quédense en la 1. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Juan Ignacio, la pregunta del millón. ¿Dónde está Antonio Anglés? Enterrado, y bien enterrado, pero desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuánto? Hombre, desde luego, desde antes de que secuestraran a las niñas, seguro. O sea, tú sostienes que Antonio Anglés ya estaba muerto antes de, pues, el famoso triple crimen de Alcácer. ¿Y muerto cómo? ¿De qué forma? No sé si sostienes alguna teoría al respecto. Bueno, yo teoría no, yo tengo un hecho muy concreto, pero eso cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que no tiene género de duda es que el día 27 de enero, cuando encuentran los cadáveres de las niñas, Anglés estaba muerto, y el día 13 de noviembre del 92, cuando desaparecen las niñas, Antonio Anglés estaba muerto y bien enterrado. ¿Y cuál es esa, para ti, más que teoría, certeza con respecto a la muerte de Anglés? Bueno, Antonio Anglés muere en un ajuste de cuentas y es enterrado en la fosa de la Romana, y el cadáver que descubren los colmeneros no son los cadáveres de Miriam, Toñi y de Siré, es el cadáver de Antonio Anglés, que es el que está enterrado en esa fosa. ¿Un ajuste de cuentas con algún conocido o si tienes certeza o quieres saber quiénes fueron en este caso los asesinos de Anglés? O no? Hombre, evidentemente sus dos colaboradores íntimos y amigos, su hermano Mauricio Anglés y su amigo Miguel Ricard. ¿Su hermano Mauricio Anglés mata a Antonio? Hombre, yo el que disparó exactamente, como no estaba allí. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos ayer con tanto abogados encargados de llevar parte del caso de la fuga de Antonio Anglés, como el comandante de la Guardia Civil, que está con nosotros, Juan Pérez, como diferentes expertos. Así que hay un pequeño resumen y nada, continuamos. En el programa de ayer descubrimos episodios inéditos de la personalidad de Antonio Anglés. La psicología criminal establecen como la cosificación,
él trata a sus víctimas o trata a las personas como si fuesen objetos. Veníamos a cazar una cuadrilla de amigos, yo me acerqué por ahí y él, Antonio Anglés, vino hacia mí. Esto creo que fue justo la semana antes de desaparecer las niñas. Entonces, pues sí da rabia decir, joder, podía haber llamado a la Guardia Civil, sí, claro, si uno lo hubiera sabido. El abogado José Domingo Monforte nos contó un macabro episodio sufrido por su cliente Rubén Darío. En él narraba la extrema crueldad de Antonio Anglés con su amigo Rubén. En una ocasión, por una diferencia en un pago de una deuda, Rubén no podía pagarle. Se acercó a una gasolinera, cogió una lata de gasolina, lo roció y luego lo apagó. Lo roció de gasolina, lo incendió y luego lo apagó. Igual que su expareja, aunque fuera esporádica, el que le hace lo mismo, no tiene dinero para pagarle y él se la lleva, la secuestra, la deja y le deja un Doberman encargado de la vigilancia, sabiendo el pavor que le producía a ella los perros. Se piensa que puede estar vivo, que la búsqueda de Interpol sigue activa todavía a día de hoy. La orden de búsqueda y captura sigue vigente, pero Antonio Anglés está vivo o muerto. Y justamente como hicimos ayer, tenemos en la mesa a Juan Pérez, comandante de la Guardia Civil retirado. Muy buenas noches. Y encargado, básicamente, del caso. Gracias a usted se puede meter entre rejas a Miquel Ricard, aunque por menos tiempo del que evidentemente hubiera sido deseado. Evidentemente que sí. Teresa Boyes, buenas noches. Javier, un placer. David Miquel, policía, y Xavi Collado, por esta investigación. Pero para avanzar en esta historia, ahora apunta a quiero tener testimonios en exclusiva, como por ejemplo la propietaria del chalet donde se escondía Antonio Anglés. Su ida, Antonio Anglés se refugió en un chalet de Valencia y ahora Punta ha podido hablar con la propietaria de esa vivienda, que nos ha contado cosas como esta. Hora Punta habla con otro testimonio clave, la dueña del chalet en el que estuvo escondido Antonio Anglés durante su huida. Son 6 habitaciones habían, y en una de ellas había una mesa camilla y vi una cartera. La miré así. Paco, total que vino corriendo, estuvimos mirando otra vez la cartera y es cuando aparecieron unas fotos del Anglés. Y digo, ay, el Anglés. Bueno, muy mal, lo pasé muy mal. Pero no fue lo único que encontró en la cartera de Anglés. Dinero, billetitos de 50.000. Tras denunciar, Asun sube a la habitación y encuentra restos de sangre. Yo subí arriba a la habitación y había papel, se ve que claro, se hizo sangre y entonces claro, yo le dije a la policía, ¿hay pruebas? Pues si es él o no es él. ¿Las cogieron? No las cogieron. Les dije, me dijo que lo quitara yo todo y digo, no, estos son pruebas que tenéis que coger. Bueno, en primer lugar, gracias a Asun por habernos atendido. Y luego, Juan, ¿cómo le pudo decir la policía en su momento que limpiara ya la sangre? Bueno, desde el punto de vista, extrapolando el tiempo y retrocediendo en esas circunstancias, la sangre no podría tener en su momento, que tampoco la cuestión del ADN estaba tan de moda. No, eso no se utilizaba. Estamos hablando de hace 25 años, donde las técnicas policiales se encontraban en pañales, ¿no? El único objeto que tenía tomar muestras era identificar si realmente era Antonio Anglés o no era Antonio Anglés. Esa identificación, sin ningún género de duda, esa prueba indubitada, la obtuvimos con las huellas dactilares que había en la fotografía. Pero de todas maneras, aunque estuviera por las huellas de identificado, la sangre era una prueba. Ahí tenía que haber una cadena de custodia y hace 25 años también existía la cadena de custodia. Tenía que estar eso guardado como una prueba. El ADN estaba en pañales, eso es cierto, pero desde el punto de vista de como prueba de cara a una vista judicial, aunque se tengan las huellas en la fotografía, si habían botellas y habían más cosas que se deberían, haber guardado como pruebas de cara al juicio. Bien, las pruebas que sostienen allí de esta señora que dice que hay sangre, no tenemos nosotros constancia tampoco de que exista sangre, porque en el transcurso del tiempo donde él se mueve no tenemos constancia. Pero en definitiva, es que todo esto visto desde hace 25 años tiene un enfoque. Contextualizado hace 25 años, el enfoque es totalmente distinto. Pero vamos a hacer un poquito más, porque lo que sí que se sabe es que cogió un barco, o así lo dijo al menos el capitán de ese barco. Sí, las investigaciones situaron a Antonio Anglés en Portugal, donde cogió un barco como polizón que lo llevó hasta Dublín. Allí se le pierde la pista definitivamente. El presunto asesino de las niñas de Alcácer consigue colarse en el barco City of Plymouth, destino a Liverpool, con escala en Dublín como polizón el 18 de marzo de 1993. Lo encerraron en un camarote sin más precauciones, del cual se escapó, cogió una lancha de estas hinchables, fue visto por un helicóptero
francés que avisó al barco, el barco retrocedió, lo recogió y entonces lo volvieron a recluir en un camarote, pero esta vez con más seguridad. Nadie sabe cómo consiguió escapar por segunda vez. Un flotador del City of Plymouth, encontrado al día siguiente cerca del barco, es la principal prueba para las especulaciones posteriores. Por eso, una de las versiones, quizá la más creíble, sea que cayó en las aguas de Irlanda y debido al frío de aquella época, que aquellas aguas eran gélidas, pues que muriera en alta mar. Una teoría que no cierra el caso. Hoy en día las investigaciones siguen abiertas y la gran pregunta continúa siendo: ¿qué fue de Antonio Anglés? Yo creo que está muerto. Que la manera que cayó se ahogó o tiró entre un aero del barco y se quedó ya medio así y los peces se acaba de comer. Yo creo que está vivo. No sé dónde estará, pero yo siempre he sentido que está vivo. Bueno, pues esto es lo que decía el fiscal jefe del caso, pero Juan no está tan de acuerdo con que Antonio Anglés se ahogara en ese barco. De hecho, usted hasta tiene dudas de que estuviera en el barco. ¿Puede explicarme por qué? Efectivamente, tengo dudas de que estuviera en el barco porque hay unas causas objetivas que son las siguientes. Si una persona permanece en un camarote durante una serie de días, incluso confinado de una forma material porque ponen unos tablones en el segundo intento para que no salga, una persona que está en el camarote lógicamente tiene que dejar huellas. Claro. Es imposible. Es en evidente. el lavabo, en la puerta, en la amarilla y tal. Tiene que dejar huellas. ¿Y no había ninguna huella en ese camarote? Si después se hace un reconocimiento exhaustivo en la búsqueda de huellas dactilares y solamente se encuentra un fragmento palmario que no tiene valor identificativo, o sea, el trozo de una mano, exactamente, pero no una huella no una huella dactilar. Entonces, al final, para que eso ocurra, alguien que está en connivencia con él ha tenido que pasarse por el camarote y de una forma detallada y exhaustiva borrar todos y cada uno los indicios. ¿Y para qué? Exactamente. Bueno, ¿para qué? En cierto sentido, el objeto sería evitar que se supiera que allí había estado Antonio Anglés. No puede tener otro objeto. Juan, una cosa que a mí por lo menos me sorprende mucho. Si estamos hablando de una persona que va en ese barco en principio como polizón y por eso está encerrado en ese camarote, cae al agua, hay un helicóptero que en principio tiene que ser de rescate, que lo visualiza y lo recupera. Cuando hablan con el barco le tiene que indicar que esa persona es un polizón. No tiene ningún sentido que lo devuelvan al barco. Lo tenían que haber llevado desde el mismo helicóptero. O sea, en aguas internacionales lo mínimo que hacen es fichar a la persona de que se trata. Vamos, entraríamos en procedimiento de cómo funciona la policía irlandesa. Pero no, esto es el capitán del barco, es la máxima autoridad del barco. Perdón, el capitán del barco lo que dice es que se le vuelve a recluir en un calabozo y esta vez se colocan unos tablones. Pero eso es justo lo que digo que no tiene sentido. Claro que no tiene sentido. En ese momento el helicóptero... Perdón, David, es que yo creo que coincidís en lo mismo. Claro, pero... Ambos creéis que no tiene ningún sentido. Claro. Y de hecho, parece raro, pero que lo devuelvan suena a película mala. De Tarantino, a películas de ciencia ficción. Que se va escapando, va cayendo en las aguas gélidas, vuelven a poner, le ponen los tablones y se vuelve a escapar. Lo normal es que la Guardia Costera con su helicóptero lo lleve a donde tienen la base de helicópteros y allí lo está esperando. Y tampoco hay tanta interés por hacer que él estuvo allí. No se va a entender. No, tampoco hay tanta distancia y tampoco entiendo por qué justo escoge Plymouth, Inglaterra, cuando seguramente es una persona que no domina el idioma inglés. Y cuando se quiere ir a Brasil, y precisamente es un país que es fácil que le reporten, es decir, no tiene mucho sentido. Y muy restrictivo en la cuestión de inmigrantes como es Escocia e Irlanda, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación donde no encaja ningún detalle lógico, o al menos es muy difícil, no imposible, pero muy difícil. ¿Qué interés tiene alguien en hacer desaparecer a Antonio Anglés? Si hay alguna persona que tenga interés en hacer desaparecer que Antonio Anglés es alguna persona que tiene que estar de alguna forma comprada o en contacto con ella o en connivencia con ella. Para acabar con este tema, ¿es verdad que la policía irlandesa asegura que tiene todavía cuerpos sin identificar y que se han comprometido a tratar de identificar los cuerpos para saber si alguno es Antonio Anglés 25 años más tarde? Parece ser que hay una serie de cuerpos allí y entonces ha habido un compromiso entre la policía irlandesa y la UCO con el fin de facilitarle el ADN de todos esos cadáveres para si se puede establecer una identificación que sea alguno de ellos. Perfecto. Pero ten en cuenta que se han ido a Miami, a Uruguay,
a Sao Paulo y tal y cual, y realmente las comprobaciones que se han hecho a nivel de ADN, ninguna ha dado resultado. Y también para acabar, desde su punto de vista, porque de esto se ha hablado muchísimo, y todos estamos de acuerdo, ¿solamente habían dos personas involucradas, Antonio Anglés y Miquel Ricard, a que usted consigue meter entre rejas, o pudo haber más gente? No, esto es una teoría que está elaborada solo y exclusivamente por Fernando García. Uno de los padres. El padre de Miriam, ¿vale? Él ha querido amarillear y darle a esto una capa de morbosidad, posiblemente con buena intención, de alimentar una constante ocupación y preocupación Juan, por los medios de comunicación. Si me permite, el exfiscal también apoya esa teoría. Si le parece, lo vemos. Fíjese. Que estoy completamente seguro que fueron ellos dos. Quizá más gente. No, eso no lo puedo negar. El exfiscal tiene dudas que hubiera más gente. Bueno, pero vamos a ver una cosa. Cuando yo interrogo a Miguel Ricard en principio ofrece una resistencia relativa. Pero luego al final yo le digo, ¿a ti te está sodomizando Antonio Anglés? Y ahí se produce una reacción que le resulta difícil de controlar. Pero yo en el largo interrogatorio... ¿Qué quiere decir con difícil de controlar? ¿Qué reacción tuvo? Él reacciona de una forma espontánea, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Tú te puedes ruborizar, tú puedes hacer un movimiento extraño, puedes hacer un tic. O sea que en ese momento la pregunta que yo le hago en él provoca algo interior, ¿no? Pero es que a Miguel Ricard hay dos aspectos en la confesión. Primero, él es una persona que creo que encuentra una satisfacción enorme cuando se descarga y se autoinculpa sobre eso, ¿no? Es una especie de descarga emocional, de conciencia y tal. Pero hay una parte, él odia a Antonio Anglés y de alguna forma trata de vengarse de él. ¿Por qué? Porque Antonio Anglés lo tiene totalmente dominado. Juan, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que un cuarto de siglo más tarde nos haya podido aclarar todavía un poquito más algo que tuvo en vilo a España y lo sigue teniendo. Y ojalá, finalmente, Irlanda consiga dar una explicación de si alguno de los cuerpos no identificados 25 años más tarde, que tiene narices, pueda ser el de Antonio Anglés, para que, sobre todo, los padres puedan descansar en paz de una vez. Juan, un millón de gracias de todo corazón. Un placer. Nos veremos en otra ocasión y recuerdo que el sistema que has utilizado ha sido en el ámbito mío de mucha aceptación, es decir, la tertulia clásica, no es preguntarte y contestar, sino que esto de forma de tertulia ha tenido Yo te agradezco mucho que me digas esto, porque he intentado justamente que fuera de esta forma, quitar los detalles macabros que no nos interesaban y que me lo digas tú, comandante de la Guardia Civil. Yo te aseguro que me siento muy orgulloso que me digas eso. Muy bien. De corazón, Juan. Un millón de gracias de todo corazón. A vosotros. Nada cuadra y nada tiene sentido, sin ningún género de duda. Sí, por supuesto. Tengo un supuesto, evidentemente, vídeos, ¿no? Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. No es una snap movie. Nunca he comentado que sea una snap movie.